América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Radio América. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine. Mi nombre es Héctor Marreros y les doy una cordial bienvenida a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y de la gerente general, la señora América Santiago, y de todo el equipo de producción de Perú. Hoy tengo una grata entrevista con la poeta y escritora española Sonia de la Puente. ¿Cómo estás, Sonia? Tu saludo cordial hacia la franja cultural. Buenas tardes y buen día, queridos amigos y radio oyentes de esta franja cultural, la poesía y el cine. Estoy encantada de estar aquí hoy con ustedes, invitada por el señor Héctor Marreros de Perú, el que produce y conduce este mismo programa tan maravilloso, la poesía y el cine. Como les digo, mi nombre es Sonia de la Fuente, soy de Madrid, España, y estoy encantada de estar aquí unos minutos con todos ustedes a través de estas ondas maravillosas y de este medio tan encantador como es la radio Satélite Visión y América Visión de Chile, donde también conozco esa misma radio y América, que somos amigas. La verdad es que gracias, señor Héctor Marreros, por esta invitación que me hace, donde a través de esta franja intentaremos amenizar a todos nuestros radioyentes y amigos literatos que les gusta la cultura, la poesía. En este caso, como autora del primer libro de Alma y Poesía, vengo a hablarles de este libro tan ya conocidos por alguno de ustedes, tan recomendable porque cura las heridas del alma y nos hace reflexionar. Es para mí un placer poder estar aquí también con ustedes en este medio que también conozco como comunicadora y locutora, pero ahora mismo de lo que se trata es de hablar y sobre todo contestar a las preguntas que me hará el señor Héctor Marreros. Y yo muy encantada y gentilmente contestaré con esa sinceridad y con esta honestidad que creo que por valores transmitidos poseo. Les digo, estoy encantada de estar en estas ondas amigas y sobre todo acercarme un poquito más a todos ustedes, los radioyentes de este programa tan entrañable, porque gracias a este medio y a estos locutores
y a estos productores se hace cultura, y por eso he aceptado el estar aquí con todos ustedes, porque tenemos la responsabilidad humana de hacer cultura, cada uno desde su país, hermanando la lengua hispana, y por eso espero estar a la altura de las circunstancias y sobre todo de las preguntas de nuestro querido amigo. Es un placer. Muchas gracias, Sonia. Para mí es un placer hablar contigo. ¿Y podrías decirnos cuándo te inicias? ¿Quién fue tu inspiración o tu mentor? ¿Cuántos años vas haciendo ya poesía? Sí, querido Héctor, pues yo me inicio, tengo recuerdo desde muy niña, cuando tengo 9 años. Lo sé también porque conservo aún un cuadernito donde ponía 9 años, por eso me es tan reciente y tengo también calculada la fecha. Pues inicié desde niña, como tantos autores, escribiendo, teniendo esa necesidad de escribir, leyendo. El colegio también te inspiraba mucho, trabajábamos muchísimo, empezábamos a conocer ya la literatura, esos pequeños autores, y juegas, aprendes y sobre todo te ves reflejado en esas grandes plumas. Yo de pequeña recuerdo que en un trabajo escolar nos mandaron leer Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Y la verdad es que ahí me cautivó, me cautivó eh, lo primero que me llegó, ¿no? Fue esa descripción tan noble, tan honda y tan llana, ¿no? Y la verdad es que a partir de ahí he seguido durante mi etapa infantil, juvenil y ya en mi etapa adulta y madura, siempre he estado escribiendo. Es quizás con la famosa pandemia cuando los autores nos dio a todos por intentar dejar un legado o cumplir un sueño y plasmar nuestras obras. Yo en este caso es en el 2020 cuando escribo Alma y Poesía, que es un libro que contiene poesía, romancero castellano y reflexión actual. Y un año después escribí la novela Las sombras de una mujer. Yo aparezco en el 2020 intentando ofrecer lo mejor de mí y hice una gran campaña en Latinoamérica y tuve una acogida tremenda donde empecé a conocer un montón de compadres, poetas, poetisas, escritores maravillosos, un montón de emisoras de radio. Y la verdad es que desde entonces nunca he dejado de escribir, pero ahora si cabe escribo más, estoy en más proyectos culturales y la verdad es que bueno, esto engancha. Digamos que el arte de escribir es una necesidad de expresión y por supuesto con diferentes influencias de autores de nuestra generación y de las grandes plumas, como son los de la generación del 27. Y bueno, pues la verdad es que encantada, así es como comienzo como poetisa. Cuéntanos cómo es el proceso de crear una micropoesía a tu estilo. El proceso de la poesía, del verso, de la micropoesía, como tú te refieres a ella, Héctor, es un proceso muy simple y muy sencillo. Es estar inspirado, enfrentarte a ti mismo con esa necesidad de qué quieres plasmar, qué quieres transmitir, qué se te pasa por la cabeza. Y sí es cierto que luego cada autor tiene sus propios matices. Yo quiero explicarles, aparte de española, yo soy mitad madrileña, mitad castellana. Se suele decir que el castellano puro proviene de las Castillas. Y sí que es cierto que los castellanos tienen una solemnidad, aparte de nobleza y unas raíces muy profundas. Es quizás por eso por lo que me resulta fácil escribir, porque en pocas palabras decimos muchas cosas. Los castellanos son unas personas muy de frente, muy recios, con muy buen saber estar y con un muy buen saber decir.
Y creo que eso lo traigo ya innato genéticamente por la rama materna y me es fácil. Ya desde pequeñita en esos cuadernos apuntaba esas pequeñas poesías que me gustaba, que me hacían feliz y que disfrutaba haciendo y leyendo todo aquello que caía en mis manos. Por lo cual me ocurre lo mismo con las novelas o con los cuentos o con los microrelatos. Es una actitud de la vida, es un saber dejar legado o por lo menos intentar a través de las palabras llegar a ese público no solo por ser leído, sino porque te comprendan. También al haber estado en el mundo docente, puesto que soy animadora sociocultural y monitora en diferentes disciplinas, tanto infantil, juvenil, como también tengo un máster en todo lo que es patrimonio sociocultural y etnográfico, pues eso también alimenta que esa teoría se lleve a la práctica. ¿Cómo? Pues es una manera de escribir reflexiva en la cual intentas constantemente concienciar al mundo de la valía de la vida y del entorno tan bello que tenemos y que no es tan difícil, más bien es fácil cuidarlo entre todos y que todos reflexionemos más. Sonia, háblanos de tu reciente publicación Alma y Poesía. ¿Cuál es la temática y cuánto tiempo duró su creación? Alma y poesía es una obra dividida en tres categorías. Por un lado tenemos lo que es la poesía libre, por otro lado romancero castellano, que lo hice un poco como contribución a mi patrimonio cultural materno. Y luego también la otra tercera corriente literaria son las reflexiones actuales. Es una combinación de tres géneros literarios. Me pareció oportuno este tipo de recopilación que no se podían perder como legado cultural de nuestros ancestros y nuestras generaciones anteriores. En casa se ha vivido mucho lo que es el romancero castellano, la fábula, el cuento en tradición oral y bueno, pues un poco escuchando a mi voz creativa y a mi pensamiento inquieto, me pareció bonito dirigirme a tres perfiles diferentes de lectores y por eso hice un libro titulado Alma y Poesía, que es un trocito de mí, escrito desde el corazón en diferentes momentos de la vida. Es una trayectoria larga, puesto que tú no escribes todos los días, vas escribiendo pausadamente, con coherencia y con ese corazón abierto y sentimiento. Entonces, bueno, pues tras un periodo anterior, en torno a un año de poesía, reflexiones y legado cultural en ese romancero castellano que en casa se ha vivido y nos relataban nuestros mayores, concretamente nuestros abuelos, pues se conjugó la idea de sacar mi primer libro. Y es cuando decido lanzar Alma y Poesía, que también va con frases célebres mías particulares, también muy reflexivas. Y lo que he intentado ha sido inculcar eh, la recuperación de esos valores humanos con los que nos educan y que muchas veces sin querer los vamos dejando a lo largo del camino. Y con la pandemia, pues bueno, quizás todos nos volvimos más reflexivos y todos queríamos contribuir a ese cambio social, ¿no?, que estábamos padeciendo a nivel global. Y así es como surge Alma y Poesía. Tras un año de trabajo vio la luz en octubre del 2020 y la verdad es que no me puedo quejar porque fue un éxito y ya vamos por la segunda edición de Alma y Poesía. Para usted, Sonia, ¿cree que la poesía se puede aplicar como una terapia hoy en día? Sí, por supuesto, Héctor. La poesía
Se aplica como terapia, como licencia, como modo de vida, nos acompaña. Tú piensas que el ser humano, desde que nace hasta que muere, nos regimos por una sociedad y todo está compuesto de palabras, ¿no? Entonces, qué duda cabe que la poesía contribuye con fines terapéuticos. Mira, de hecho, hay estudios psicológicos donde hay muchas personas que les cuesta, lo piensan, lo pueden sentir, pero les cuesta expresar lo que sienten, ¿no? Entonces es muy terapéutico tanto leer, identificarte, sanar tus heridas internas, como poder explicarlo bien oralmente, bien mediante la escritura. Pero claro que es terapéutico. De hecho, como te digo, en estos estudios psicológicos, la gran mayoría de los especialistas mandan deberes, como se suele decir, cuando van a sus consultas. ¿Por qué? Porque escribir, leer, saber lo que te pasa, saber lo que quieres decir y transmitir es sanador. Y muchas veces cuando no tenemos el equilibrio de esa expresión es lo que muchas veces también nos deja estancada o nos crea un problema psicológico. Por lo cual creo y recomiendo que sería muy bueno que cada una de las personas cogieran el hábito de escribir, de sentir y de transmitir, porque sin darte cuenta el cuerpo lo necesita y la mente ya ni os cuento. La mente es una máquina muy poderosa de emociones, sentimientos que tiene que conjugar, tiene que dirigir y tiene que saber tolerar. Entonces la poesía es universal, la poesía es esa acumulación de sentimientos expresados a través de la escritura que si todos nos dedicáramos un poquito a esta cultura interna y social, pues creo que nos iría bastante mejor a todos a nivel individual y sobre todo a nivel social global. Por lo cual, espero haber contestado tu pregunta, porque de hecho creo que cuando vamos al cole nos deberían de haber enseñado también un poquito a hacerlo como un ejercicio físico, que lo hacemos para liberar el cuerpo. Pues la mente también hay que liberarla a través de estos pensamientos, de la escritura, de la comprensión y de la reflexión. Sonia, ¿cómo has visto a la poesía a inicios de la pandemia más cruel de la humanidad? ¿Cómo ha sido para usted? ¿Cree que ha sido ventajosa? En mi caso, la poesía ha sido beneficiosa, pero porque yo ya vengo con una base de gustarme la literatura y quizás en mi caso personal se ha potenciado, te has refugiado más en escribir, reflexionar y darte cuenta de forma más consciente de lo que estaba aconteciendo. Ahora bien, si la pregunta es a nivel humanidad, si la pandemia ha sido ventajosa para otro tipo de personas, pues lamentablemente tengo que decir que no. Yo creo que hay una histeria colectiva, hay un malestar general, fruto de la pandemia. Creo que el reflexivo y el cuerdo ha sabido reflexionar y mejorar esa faceta, y por el contrario creo que todas aquellas personas vacías, más huecas de pensamiento, pues lo han pasado peor porque son, digamos, personas o mentes que no quieren reflexionar, no quieren darse cuenta de la evolución social y quizás, de hecho, esto no lo digo yo, hay estudios donde hay un porcentaje de casos psicológicos de gente que a raíz de la pandemia ha necesitado ayuda psicológica, bien por muerte directa de familiares, bien por enfermedad, bien por descoloque, bien por pánico escénico a tu puesto de trabajo o a la masividad de gente. En cualquier caso, yo creo, y estamos aquí para reforzar la idea de que hoy en día el cuerpo nos sigue cuando tenemos una mente sana,
¿Qué ocurre? Pues que muchas veces enferma el cuerpo y es la mente la que tiene que tirar de ese cuerpo, muchas veces es al revés, es la mente la que enferma y el cuerpo ya ni acompaña. Lo que quiero decir con todo esto es que lamentablemente han salido reforzadas aquellas personas que ya tenían una mente abierta, una mente espiritual y una calidad humana aceptable y normal. Y por desgracia, personas más descolocadas o personas menos reflexivas se han visto más dañadas por una acumulación de hechos difíciles de cuadrar y de sentir. Nunca es tarde, siempre se intenta mejorar y yo creo que en el momento que somos adultos y estamos en una etapa evolutiva adulta, nuestra responsabilidad es conocernos, gestionarnos a nosotros mismos y ser también buenos compatriotas con la sociedad y dar lo mejor de nosotros mismos a esta sociedad en la que estamos de paso. Sonia, háblanos de tu experiencia como guionista y directora de diversos documentales etnográficos. Pues mi experiencia como guionista y codirectora en documentales etnográficos fue una experiencia fabulosa. Como os he dicho, a mí me encanta la animación sociocultural, lo que es el patrimonio cultural, los legados históricos y legados familiares. Y yo al vivir en la Sierra de Madrid cuento con un paraje precioso donde vivo, con mucha cultura, mucha historia, mucha arquitectura y mucha fiesta pagana, concretamente celta. Entonces lo he vivido desde niña y en la etapa adulta yo quería contribuir con mis raíces, con mi pueblo y hacer ese recopilatorio a nivel documental. Entonces, bueno, pues la vida me puso en contacto con un director de documentales, nos hicimos amigos, le hablé de mi propuesta, rápidamente aceptó José Antonio Vallejo y automáticamente empezamos a visitar parajes y a ver dónde se podía grabar las mejores imágenes. Yo a su vez comencé, puesto que conocía esta cultura y estas tradiciones en primera persona, pues lógicamente creé ese guión para adaptarlo a documental. Entrevisté también a todos los personajes que iban a intervenir en dichos documentales como testimonio vivo de las tradiciones basadas en los más antiguos y los más ancianos del lugar. Fue una experiencia maravillosa, puesto que ellos lo pasaron divinamente retrocediendo ya de tan mayorcitos a su época de la infancia. Fueron los portadores de todo lo relatado en la historia y en los documentales y fue una experiencia tremendamente grata, satisfactoria, porque uno tiene que recordar sus orígenes, sus raíces y sobre todo hacer de portadores en ese legado, no solo a nivel de hacer el documental, sino también transmitirlo a los más próximos, a las nuevas generaciones y ir dando el relevo de esa generación en generación a nuevas y venideras edades, ¿no? Entonces, pues fue muy bonito porque hice dos concretamente, los casitos de Pedrezuela, que son construcciones antiquísimas del siglo XIV, y una fiesta pagana, que es un tótem mediterráneo, que es la fiesta de la vaquilla, que simula lo que es el sacrificio de una vaquilla ahuyentando malos espíritus para que el poblado estuviera a salvo y tuviera buenas cosechas con sus guerreros que ya eran mayores de edad. Sonia, aparte de ser escritora, poeta, ¿qué otras profesiones practicas y cómo tratas de fusionarlas con tu día a día? Bien, pues yo en ese sentido soy muy polifacética. Sí, es cierto, soy poetisa, escritora. Otras profesiones, pues llevo también un programa de radio, ya llevo 2 temporadas seguidas sin descanso alguno, haciendo radio, un proyecto cultural llamado Háblame de tu libro, háblame de ti, donde tengo la gran suerte de entrevistar y compartir con otros escritores y escritoras y difundirlo a todo el mundo, ¿no?
Y la verdad es que, bueno, soy una persona muy inquieta, aparte de leer, escribir, practico mucho el deporte, me encanta la naturaleza, he sido monitora de tiempo libre, muy deportista desde niña, me encantan los animales, practico muchas disciplinas, la verdad es que sí. Creo que soy una persona lo sumamente inquieta como para probar todo en esta vida y me encanta, pero sobre todo me encanta la tranquilidad. Soy de las que con un café en la mano puedo tirarme el tiempo que sea necesario viendo una puesta de sol y agradeciendo la salud de la que gozamos, el mundo en el que vivimos. Y la verdad es que todo ese progreso que se ha alcanzado, pues hay que disfrutarle y teniendo una conciencia tranquila consigo misma. Esto se hace pues desde esa tranquilidad reflexiva, humana y madura, donde uno solo quiere tranquilidad y evitar problemas, porque la vida ya se encarga de ponerte muchos a tu paso. Entonces, bueno, pues lo que es haciendo deporte, generándote y oxigenando ese cerebro, manteniendo tu cuerpo acorde con la mente, practicando diferentes bienestares, que es lo que te da la salud mental, llevando una vida familiar saludable, de amistades. A mí me encanta rodearme de gente, conservar mis amistades de antaño, estar abierta a posibles amistades y hacer un recorrido que es para el que estamos en esta vida, ¿no? En esta vida estamos recorriendo un camino y sobre todo a mí me gusta ir disfrutando de ese camino y por supuesto quedándome con lo bueno y apartando o ignorando lo malo, ¿no? Ahí también está un poco nuestra sabiduría, nuestra inteligencia. Evitar toxicidades y si se puede elegir lo más acorde con lo que te da tranquilidad a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu. Y en ese sentido intento desarrollar todas las profesiones que me vengan a mi paso, la verdad. ¿Qué opinión te merece ver que el cine se venga fusionando con la poesía, desde el punto de vista de que el cine se utiliza como una herramienta de apoyo a la educación, es decir, se convierte en un plan lector? Cuéntanos. La opinión que yo tengo de las fusiones, bien sea poesía con música o bien poesía con cine o cualquier otra disciplina mezclada, creo que es válido todo aquello que sea hacer cultura. Tú piensas que todo es arte, todo es cultura y todo aquello que capte la curiosidad y atrape eh, a nivel ocioso y a nivel cultural a cualquier persona, pues todo eso va a hacer que nos marque el camino de nuestra vida. Cuando somos niños aprendemos como esponjas. A todos nos ha impresionado una canción, nos ha impresionado una película, nos ha impresionado un cómic, un libro, eh, un cuadro, un instrumento. O sea, quiero decirte, estamos tan llenos y somos tanta energía a la vez que necesitamos cualquier soporte que nos haga manifestar todo lo que llevamos dentro de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos envueltos en una coraza que llaman cuerpo. Entonces, a mí me parece estupendo. De hecho, creo que se deberían de hacer proyectos novedosos, de duetos de cualquier índole y sobre todo conjugar, y ya está más que demostrado que pueden cohabitar perfectamente cualquier disciplina cultural que haga de gancho o haga de estímulo para que nos cultivemos por dentro, no solo que cultivemos el cuerpo en un gimnasio o haciendo deporte externo, sino también que cultivemos nuestro pensamiento, nuestro intelecto, nuestro alma también necesita tranquilidad, necesita reflexión, necesita estar en concordancia con lo que siente y piensa. Entonces, la verdad es que bendita fusión, ¿no? Claro que sí, bendita fusión de todo aquello que haga crecernos como personas, desarrollarnos,
ser más sabios, más inteligentes, más buenas personas y que podamos compartirlo con nuestra especie, ¿no? Y que todos estemos orgullosos de haber contribuido a un mundo mejor, no solo destrucciones, no solo discrepancias. Si somos sociales, no somos individuales. Entonces, si somos sociales, ¿por qué agredirnos? ¿Por qué no respetarnos? Si verdaderamente nos necesitamos unos a otros y todos a unos, ¿no? Esto es lo que yo pienso de las fusiones. Sonia, ¿por qué decide usted dejar una pasión como el audiovisual y optar por el medio escrito? Bien, Héctor, la verdad es que nunca he dejado la pasión audiovisual. Pareciera que ha sido así, pero no es cierto. Yo, Héctor, siempre estoy inmersa en un montón de proyectos. De hecho, sí que es verdad que empecé colaborando en una revista cultural que se llamaba El Eco de la Sierra, donde tocaba historia, ocio, gastronomía, tradición popular. Y estuve 4 años con sección propia en el Rincón de Sonia, se llamaba. Y luego di un salto a los audiovisuales, donde fui guionista, directora e incluso personaje. Fui la narradora también de la historia. Quizás es que voy dando saltos o quizás la creatividad me hace experimentar todo aquello que se me pasa por la cabeza. Pero en el fondo no lo he dejado, porque fíjate que las dos obras escritas que tengo, que es Alma y Poesía y Las sombras de una mujer, en exclusiva para vosotros, en días saco el tercer libro, que son unos microrelatos con la cultura del café y se llama Mis recuerdos con café. Deciros que todo lo que tiene que ver con la parte de publicidad y marketing, con los audiovisuales, con los podcasts, todo eso lo sigo haciendo yo. No delego esas actividades en nadie. Yo sé que el lector, el radioyente, es muy inteligente y yo quizás con esa sensibilidad de publicista y como estudiante en su día de publicidad y marketing, pues me encanta, empatizo mucho, me puedo poner en el otro extremo, no solo como autora, sino también como consumista de este ocio. Y entonces todo lo que es el efecto visual, las cuñas, la voz, todo pasa por mis manos. Yo escribo y a su vez me hago yo a mí misma las campañas de publicidad y marketing. Digamos que flirteo mucho con la imagen, con el sentir, con el transmitir. Y entonces las dos campañas anteriores fueron fenomenal, a todo el mundo le encantó la originalidad y la exposición de las obras y ahora mismo estoy inmersa en este tercer libro, igualmente me pararé a llevar también con los audiovisuales esta tercera campaña de este tercer libro. Por lo cual yo empiezo proyectos, pero siempre les acompaño en algún determinado momento. Entonces es difícil que a mí algo que me gusta lo abandone de buenas a primeras, sino que voy un poco llevando todo hacia adelante. Hablemos sobre la crisis lectora. ¿Cómo ve usted al lector de hoy? ¿Cree usted que la lectura está dentro de la canasta familiar? Pues sí, la verdad es que lo has descrito muy bien, Héctor. La crisis lectora. Hay crisis global, pero nos vamos a centrar en la lectura. Creo personalmente que se lee menos de lo que se ha leído o que se puede leer más de lo que se hace. Leer es poder, leer es saber, leer es obligarte a sacar tus propios pensamientos y tu propio criterio. Lo que pasa es que las personas solo lo ven en un mero hecho de leer, muchas veces sin comprender lo que están leyendo, sin saber lo que se les está transmitiendo. Yo empezaría por una cultura más básica. Bien dices que en la canasta familiar ya hay muchas mimbres, ¿no? Para poder tejer esa cesta literaria. Todo es un hábito. En casa hay que potenciar eso, en los centros docentes hay que potenciar esto,
tener una buena influencia, disfrutar con ello. ¿Qué ocurre? Pues que a mí me da pena porque yo creo que en mi época de juventud y adolescencia se leía más que se hace ahora. Ahora se imponen otras tecnologías como los videojuegos, la agresividad. Bueno, es que no interactúan ni a nivel personal. Ves una pandilla de 20 amigos y en vez de disfrutar, contarse sus cosas, charlar, intercambiar ideas, juegos, gestos, están sentados uno al lado de otro como robot y cada uno está metido en su máquina. Eso es una gran tragedia, porque ya no se comparte esos juegos o esos trabajos que nos mandaban en el cole, donde todos comprábamos la cartulina, colaborábamos, pensábamos y aunábamos criterios para nuestro trabajo. Ahora es todo más individualista, más triste, más pobre. Y yo creo que la lectura conlleva también a una salud mental, porque cuando tú lees te entran esas ganas de expresar, cuando lo comprendes, razonas, piensas, cambias, modificas y evolucionas. Y es que ahora mismo está todo como muy robotizado. Es como que estamos un poco, aquí en España diríamos finamente como al helado. Estás lelo, ¿no? O sea, no te enteras de nada. Y la verdad es que es una pena, pero sí que hay que inculcar desde pequeños, motivar, hacer actividades, involucrar a los padres, transmitir legados, escribir, leer, hacer manualidades, actividades conjuntas, interactuar más para llegar a una buena salud mental. Salud mental. Bien, Sonia, antes de despedirnos, cuéntanos quién es Sonia de la Puente. Sonia de la Fuente es una mujer madrileña eh, y castellana. Es una mujer ya con una experiencia de la vida vital y una persona muy observadora, muy honesta y muy íntegra. Me enseñaron desde muy pequeña unos valores que siempre me he resistido a perder o a que me interfiriera mi manera de pensar. Soy una persona que no me cuesta transmitir lo que pienso, lo que siento. Me considero una persona eh, bastante comunicadora, donde llamo a cada cosa por su nombre, donde reivindico sin ningún tipo de temor o sin... No me flojea la voz cuando ante alguna injusticia tengo que alzar mi pensamiento a través de mis palabras para reivindicar, pelear y en ese sentido soy una persona, dicen, bastante luchadora, pero siempre con un motivo, ¿no? Con una causa justa. Soy una mujer muy familiar, muy respetuosa del medio ambiente, de los animales. Nadie tiene el poder sobre nadie, ni sobre nada, ni sobre ni tan siquiera un pequeño animalito, ¿no? Creo que tenemos que ser responsables en el habitáculo en el que vivimos, que es este planeta Tierra. No porque estemos aquí tenemos derecho a destruir, más bien a construir y a tener esa responsabilidad con el medio que nos envuelve. Soy una persona curiosa, me considero, como decía antes, muy familiar. Me gusta cuidar a mis padres, mis hermanos, eh, el resto de familia y me considero muy buena amiga, me considero una persona muy trabajadora, muy luchadora y muy movida porque soy muy nerviosa. Entonces, generalmente siempre estoy inmersa en un montón de proyectos, en un montón de causas para mejorar esa calidad personal, espiritual, si así les gusta escucharlo. Y bueno, siempre con ese control de persona responsable, de no generar problemas y sí aportar a la sociedad cosas positivas e intentar disuadir las negativas cuando nos llega, que también nos llega. Una cosa es que no las quieras y otra cosa es que no te ocurran. Pero bueno, llevar siempre una lucha y un camino digno, reconociéndote en cada paso que das por esta vida y siendo tú mismo, con tu esencia propia y sobre todo siendo tú mismo y conociéndote a ti mismo. Sonia, hablemos de tus futuras publicaciones y proyectos.
Pues mira, Héctor, como os estaba diciendo anteriormente, eh, en cuestión de unos días está en la editorial mi tercer libro titulado Mis recuerdos con café. Es un libro muy bonito, es un proyecto que va a ser comercial cultural, obviamente, donde va a hablar de la historia del café, de los beneficios en salud, en belleza, a nivel ocioso, a nivel social. Lleva microrrelatos de personajes entrañables que les ocurre de todo en la vida cotidiana. Y habrá también gastronomía, habrá también referencia a actividades, al reciclaje. La verdad es que es un libro diferente y cautivador, ¿no? Siempre bajo, como es costumbre en mí, bajo la reflexión, ¿verdad? Y luego, paralelamente a mis recuerdos con café, estoy también inmersa en otro poemario, mi segundo poemario, que se llama Mujeres Volcánicas, donde cuenta con dos partes. Este libro va mitad poesía, mitad reflexión actual. Y la verdad es que estoy encantada porque son cuantos libros. Y luego tengo dos proyectos más, que uno va a ser Raíces Serranas, que es un poco esa cultura de antaño y raíces ancestrales basado en la cultura rural, de la que también creo que os he hablado. Y va a ser un paso por todos los artículos periodísticos que hice en mi juventud y es un recopilatorio. Y luego también quiero adentrarme, que de hecho ya estoy más que adentrada, en otro libro que es un reconocimiento a los embajadores culturales, ¿no? Embajador cultural es aquel que aporta y crea a la sociedad a través de cualquier disciplina, un arte y una cultura. Entonces, como veis, tengo 4 proyectos nuevos, 2 son de forma inminente, 2 tendrán que esperar un poquito más, puesto que tengo que ir conjugándolo también con las ondas y con la radio. Yo tengo el programa de radio dedicado al libro y a la biografía del autor todos los martes y son 2 horas de programa más 1 hora más que es Lluvia de Estrellas, donde también participan personas que escriben pequeños poemas, pequeños versos y aunque no lo tienen escrito o no tienen publicado el libro, sí a nivel de pequeños fragmentos tan valiosos y tan emocionantes como son todos esos autores que también colaboran en ese programa de radio. Gracias, Sonia. Y bueno, de esta manera estamos llegando ya a la parte final del programa de todos los miércoles, la poesía y el cine. Gracias a nombre de Radio Satélite Edición y América Visión de Chile y de la gente general, la señora América Santiago, y de todo mi equipo de producción de Perú. Conmigo será hasta la próxima semana. No bajen la guardia, oren mucho. Eso ha sido todo por hoy. Chao, chao. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.